Vemos a todos después de haber descansado. Algunos estaban buscando qué comer, siendo clásico en ellos después de una dura batalla, más Kakaroto. Goku solo la buscaba para mantenerse lleno. Así que una de tus discípulas es la misma reina, o como le gusta que le digan, el rey de Avalon, diría Kakaroto viendo a Goku. Claro, hace poco también me había dado cuenta, pero le gustaría poner a prueba su poder ante el mismo Eterno, diría Goku serio. Claro, me gustaría, pero mi poder eterno no lo recupero, está muy dañado el ki supremo, por lo cual no puedo usar ese poder ahorita, y es posible que durante más tiempo, ya que rellenarlo cada meridiano de ese poder es difícil, diría Kakaroto. Entiendo, llevaste tu cuerpo al límite, superando hasta un 80% por segundos, lo cual tu cuerpo aún no era apartamento para tanto poder, diría Goku. Que pero yo solo recuerdo haber alcanzado un 50% y solo ver su lleva y eso lo único, de ahí todo es borroso, diría Kakaroto. Ya recordarás todo como paso, recuerda que un gran poder siempre hay precio altos que pagar, diría Goku. Tienes razón en eso, pero debo prepararme y limpiar esta dimensión, diría Kakaroto. Tienes un gran trabajo, los ki de ahorita están brutales, tal parece que estos demonios han entrenado y no solo un día, diría Goku al sentir las grandes presencias de esa dimensión. Y Goku tenía razón, los demonios, al tener a una guerrera como Arturia la cual entrena día y noche, ellos vieron eso y empezaron sus entrenamientos, al ser más prodigios y tener unos cuerpos maldados para ese tiempo de ambientes lograron muy buenos resultados. Hola señor Goku, señor Kakaroto está listo para nuestra batalla antes de que los vayamos, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver a los Saiyajines. ¿Estás segura de enfrentarte a un demonio?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa también. Claro, ya me enfrenté a uno antes, pero él me venció fácilmente, pero esta vez quiero invertir esos papeles y ver mis resultados con alguien diferente, diría Korra. Si tú lo dices, diría Kakaroto mientras vio a Goku. ¿Será que padre le ganara a ese guerrera?, diría Ayame, la cual solo veía la situación. No lo sé, ya que por lo que han dicho ambos guerreros, ella es una reina en el reino más poderoso y temido por los supremos, diría Rin sería, ya que tenía esos pequeños flashbacks donde su madre le habla del rey más respetado por todos, y ellos habían sido por dicho en su era la era donde solo existían poderoso. Pero ¿cómo sigue viva si según relatos de los seres superiores, ella murió en esa batalla?, no, diría Vin, a la cual no entendía. Un rey caerás miles de veces y se levantará otras miles, y ella no murió, solo fingió una muerte para volverse más fuerte y regresar y volver al trono, eso espero, diría Rin sería. Eso no lo creo yo, pero ya veremos qué pasa en un futuro, diría Akame. Pero la guerrera Arturia a la que los enfrentamos anteriormente era sirviente de ella y me imagino que ya ha de haber sentido el poder de ella, diría Vina. Sí, pero ahorita no le demos importancia y mejor vayamos a disfrutar una verdadera batalla de bestias, diría Rin, la cual se acercó. Bien, iremos a una dimensión de bolsillo para que esta no sufra daños para una batalla así, diría Goku cuando abrió un portal y un fuerte viento de calor se hizo sentir. ¿Qué es este ambiente?, diría Kakaroto, el cual entró a la dimensión con los demás. En este lugar batalla con el dios de la oscuridad, aquí tenemos batallas durante largos periodos, diría Goku serio. Y él te supera por mucho, como eres capaz de batallar largos periodos, diría Korra seria. Pruebo mucho la técnica que aprendí aquí, fue donde la perfeccionó cada vez que puedo, diría Goku. Bien, es hora de la batalla, diría Kakaroto, el cual pasó a su forma demonio 2 de una vez. No me subestimes, diría Korra cuando se movió a una gran velocidad con una veloz patada a donde el Saiyajin Kakaroto la esquivó fácilmente y a una gran velocidad le dejó ir un fuerte golpe a un punto vital de la guerrera, ya que con los ojos de demonio era capaz de ver hasta lo que un guerrero normal le cuesta. Maldición, se me olvidó la habilidad de esos benditos ojos, diría Korra, la cual no tuvo tiempo de reaccionar que el fuerte golpe le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, use demasiada fuerza en dicho ataque, diría Kakaroto viendo dónde había caído la guerrera. Vaya, ese golpe sí que fue efectivo, lo bueno que logré moverme a tiempo antes de ser impactada en ese punto vital, diría Korra, la cual de golpe liberó el 100% de la fase sagrada mientras se ponía enfrente del Saiyajin con una pequeña sonrisa. Vaya, que es lo que dio gracia, diría Kakaroto serio. No, nada, diría Korra, la cual ya se había movido a una velocidad catastrófica. Kakaroto solo dio una pequeña sonrisa mientras también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Al impactar ambos sus puños se creó una fuerte onda de calor de mero impacto. Korra salió impulsada perdiendo en el choque, pero a una brutal velocidad ya se había puesto detrás del guerrero, al cual le soltó una fuerte patada. Kakaroto vio eso y a una gran velocidad logró bloquear la fuerte patada mientras la tomó de la pierna y la estrelló brutalmente en el suelo. Que el impacto creó un gran cráter donde esta Korra mientras se volvía a poner de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca mientras se ponía seria.
Vamos, debes intentar por lo menos destruir eso, diría Kakaroto mientras veía a Korra. A un ojo como el tuyo solo se logra vencer con velocidad nada más, y nada más, ya que la reacción de ellos es de microsegundos, diría Korra, la cual quiso intentarlo de nuevo, pero su velocidad no fue lo suficiente, siendo impactada por la fuerte patada que lanzó Kakaroto. Korra salió impulsada mientras se detuvo mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasó? ¿No que lo ibas a intentar y tuviste el mismo resultado?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Bien, lo que debo hacer es simple, clones sangrados, ciclón del infinito, diría Korra cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad. Es una gran técnica, pero lastima que no lo suficiente para ganarle a la velocidad de un demonio, diría Kakaroto, el cual esquivó el fuerte golpe a una gran velocidad y lanzó un fuerte golpe, pero solo atravesó a el clon. Imposible, juro que ese era el real, diría Kakaroto cuando vino a ver el cuerpo real. Fue muy tarde porque ya había sido impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar unos escombros, mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su rostro. ¿Qué decías?, diría Korra, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Vaya, eso fue impresionante, nunca pensé que me engañarías así, diría Kakaroto, el cual lanzó un veloz golpe que destruyó la velocidad del sonido mientras tenía fijado a su rival. Ese golpe no me dará, diría Korra, la cual a una gran velocidad lo esquivó y le soltó una fuerte patada. Kakaroto también hizo lo mismo. El impacto fue brutal, creando una fuerte onda de viento, dándole inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidad, que cada golpe de ellos era brutal, que hacía sacudir ese sector de su batalla. Kakaroto se mantenía al margen, pero lentamente estaba empezando a ser afectado por los fuertes golpes que estaba recibiendo, ya que era energía sagrada la de los impactos, uno de sus puntos débiles que no había entrenado. Ahora, morterero de las estrellas, golpes, luz sagrada del ángel supremo, diría Korra cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Ángel supremo de la oscuridad, golpe final, y Shinigami, oscuridad del rey, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que crearon una fuerte oscuridad y una luz impresionante por el brutal impacto de ambas energías. Ni una de las dos energías cedía ante la otra. Al final se vio una fuerte explosión que destruyó todo a su paso, mientras ambos guerreros se veía con una pequeña sonrisa por su batalla que estaban teniendo. Korra sabía que se estaba enfrentando a uno de los posibles seres más fuertes capaz de detener a Goku. Kakaroto pensaba lo mismo, pero él sabía que no debía dejar que una guerrera como ella lo venciera, lo cual se ponía en pose de combate de nuevo, atento a cualquier movimiento de su rival. Vaya, él no quiere perder, pues claro que ni yo tengo un orgullo más grande que él, ya que siempre le destruyen el del, diría Korra mientras se ponía en guardia, atenta a cualquier movimiento del guerrero. Ambos solo sonrieron cuando ya se habían movido a una gran velocidad que a su paso dejaron pura destrucción. Esa dimensión era como un mundo vacío para batalla, así con la gravedad aumentada. Korra desapareció de la vista de Kakaroto. Cuando apareció fue cara a cara cuando le soltó unas ráfagas de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que cada golpe que lanzó podría destruir universos sin sudar ella. Kakaroto los intentó esquivar cada golpe. Cuando lo logró, él también le soltó un combo de golpes y patadas a unas altas velocidades. Korra le costó mucho esquivar cada golpe, pero el siguiente no lo logró esquivar, que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo y se volvió a lanzar a una gran velocidad. Vaya, tiene un gran espíritu de batalla, diría Kakaroto, pero esta vez lanzó un golpe capaz de destruir el multiverso en su totalidad. Korra fue impactada en su cara, que sintió como su cerebro rebotó en las paredes de su cráneo, pero en ningún momento quedó inconsciente, se mantuvo de pie mientras veía a Kakaroto. Vaya, aún puedes mantenerte de pie, pensé que caerías por ese golpe, diría Kakaroto mientras veía a Korra. ¿No crees que es momento de que luchemos con todo lo que tenemos?, diría Korra con una pequeña sonrisa. Bien, si tú lo dices y si eres capaz de hacerme frente al siguiente fase, diría Kakaroto cuando de un momento su cabello cambió de color a la vez que sus ojos, mientras su ki era temible. Es impresionante, pero no me guardaré nada, quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar, diría Korra cuando su ki estaba aumentando a niveles colosales que hacía retumbar ese lugar, y de un momento para otro usó el máximo poder de ella, el poder oscuro, sin hacer la activación de su poder de Avalón y mundo transparente. Ella sabía que Kakaroto le estaba costando mantener ese poder y ella no iba a aprovecharse de eso. Vaya, el rey oscuro, una batalla de quien tiene más reservas de poder oscuro, esto será interesante, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad que a su paso dejó puro caos y destrucción por su gran poder oscuro.
Espero me aguanten un largo tiempo, diría Korra, cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos volvieron a retomar su feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe de ellos era brutal, que creaban fuertes explosiones por doquier por la brutalidad de sus golpes. Korra logró acertarle un brutal golpe al guerrero, destruyendo la defensa más sólida del Kakaroto. El guerrero salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, mientras se volvía a lanzar a una gran velocidad, dándole inicio a un nuevo feroz combate. Por el cielo solo se veían veloz rayos, impactando fuerte golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe de ellos causaban distorsión del clima de ese lugar, a un ki muy negativo ser liberado. Vaya, me está seguido el paso, pero siento que él está perdiendo la fuerza de sus golpes, y en el momento que use por 2 segundos el poder del mundo transparente vi como tiene muchos meridianos daños. Esa sonrisa es de puro dolor cada golpe que lanza, ha de sentir que sus músculos se le desgarran, diría Korra, cuando por estar distraída recibió un fuerte golpe que salió disparada hasta logra detenerse mientras veía seriamente a Kakaroto. ¿Qué pasó? ¿Te rindes ya o quieres más?, diría Kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera. Claro, aún puedo seguir luchando más tiempo, hasta por 2 horas, pero no diría lo mismo de ti, tu cuerpo está muy dañado, aún la sangre demoníaca no logra curarse, todo el flujo de ki dañado, ahorita estás forzando ese poder y sientes que en cualquier momento caerás, diría Korra. Tienes razón, reparar mi mar espiritual es casi difícil, pero el gran uso de poder que hice me cuesta aún más, diría Kakaroto, el cual volvió a su forma normal, escutiendo sangre por el dolor que sentía. Dejemos en un empate la próxima vez que los vemos, que sea una batalla para ver quién es el más fuerte, diría Korra, la cual dejó de usar su poder también. Toma, come, esta piedra es creada a base de la piedra del alma, tiene una pizca de la piedra, te ayudará a recuperarte no al máximo de tu capacidad, ya que no es para eso, diría Goku serio. Gracias, diría Kakaroto mientras comía la piedra, sintió que la tensión en su cuerpo desapareció y su poder se había restablecido un 20%. Bien, volvamos, diría Goku, el cual creó un portal mientras estaban de nuevo en la dimensión de los demonios. Me imagino que se retiran, diría Akame. Si ya es tiempo, en nuestra dimensión pasa diferente, no sé qué pueda haber pasado durante esta día aquí allá, posiblemente haya pasado un mes, diría Goku. Vaya, la diferencia es algo, les deseo suerte en su regreso, diría Kakaroto. Bien, los veremos pronto, diría Goku, el cual abrió un portal y lo atravesó con Korra. Ambos empezaron a viajar entre dimensiones a grandes velocidades, por cada dimensión solo se veía 2 veloces rayos hasta llegar al límite de su dimensión. Al entrar sintieron que algo estaba pasando. ¿Sientes eso? El ambiente es diferente, es más pesado, es como una energía oscura se hubiera manifestado en una intensa batalla, y aún queden residuos de ese poder, diría Korra mientras veía seriamente a el Saiyajin. Bien, por el momento mantengamos nuestra energía oculta, no sabemos con qué problemas los vamos a encontrar, diría Goku, el cual se mantuvo oculto hasta llegar al reino. Al nomás llegar vio pura destrucción y caos por doquier del reino eterno. ¿Qué fue lo que pasó aquí?, diría Korra, la cual miraba a todos lados y solo veía destrucción. Maldición, me voy un rato y ya causan un maldito daño a un lugar que protego, diría Goku, el cual apareció donde se encuentra el castillo, viendo la nada, ya que el castillo había sido destruido en una batalla. No siento los ki de ellos, ¿será que estarán muertos?, diría Korra mientras busca a los guerreros pero no los encuentra. Realidad infinita del sufrimiento, todos caerán en un abismo de la muerte hasta no quedar nada, ahora mueran, diría Goku, el cual había hecho uso del poder de la piedra de la realidad, mientras más de 300 guerreros de un reino contrario murieron a manos de ese terrorífico poder. ¿Cómo es posible que no haya sentido esas presencias?, diría Korra seria mientras veía al Saiyajin, el cual su mirada era de odio hacia quienes le había hecho eso a el reino. Goku hizo levitar los cuerpos al borde de la muerte de Amaterasu y Yato, los únicos. El cuerpo de la diosa del hielo no está por ningún lado. Esto solo pudo ser obra de Tensei el Eterno Oscuro en busca de venganza, me lo debo imaginar, pero él no puede intervenir en estos reinos debido a los sellos que cause. Esto es algo que tenía Afrodita, un enemigo, sabía sus debilidades, lo cual es aprovecho, por eso está en llamas este reino, pero será mejor que ellos los digan lo que pasó, mejor solo así seremos capaz de saber la verdad, diría Goku, el cual reconstruye lo que había a su paso mientras se sentó en unas rocas que había en ese lugar mientras veía a los guerreros inconscientes mientras le dejó caer poder de él. ¿Qué piensa hacer? ¿Irás en busca de Afrodita o qué?, diría Korra seria. Claro que deberé ir a buscarla, es mi deber, si no el rey eterno me matará, ya que juré que la protegería con mi vida. Y mira lo que pasó, diría Goku, el cual se puso en meditación mientras intentaba sentir el ki de Afrodita pero no le fue posible.
Vaya, solo se ve un día y pasa una destrucción de grandes magnitudes en un reino. En fin, los seres supremos nunca los vamos a entender, pero lo que tengo claro es que se va a enfrentar a una bestia furiosa. Lo veo en sus ojos, quiere matar al responsable de lo que sucedió en este reino, diría Korra, la cual se mantenía alerta ya que no sabía si podría haber algún rival, pero en eso escucho una voz. Vaya, hasta que por fin vuelven, diría Amaterasu con dificultad. ¿Qué fue lo que pasó? Porque están en ese estado, diría Korra mientras veía seriamente a Amaterasu. ¿Qué tú crees? Los pusimos a jugar a ver quién destruye más el reino de mi madre, diría Amaterasu enojada por la pregunta de Korra. Bien, lo siento, no sabía que hubiera sido tan fuerte, diría Korra. Pero ¿qué pasó? Sigo sin entender. Ya destruí los 300 soldados que habían a lo largo del reino principal, pero no encuentro a su líder, diría Goku, el cual veía seriamente a la guerrera. Ellos provienen del reino Keisei, uno de los reinos más poderosos, solo sus guerreros los superan a nosotros, diría Amaterasu seria. ¿Pero qué querían en este reino? Diría Goku, el cual le ayudó a Amaterasu ponerse de pie. A ti queremos, más exacto, las 6 piedras que traes contigo, el poder más grande de la dimensión, eso es lo que queremos, diría un guerrero que salió de un portal oscuro. Vaya, así que tú eras el que estaba en la oscuridad, diría Goku, el cual sabía que estaba siendo observado pero no sabía de dónde exactamente. Vaya, tienes buenos sentidos, pero eso espero sea suficiente para acabarme, diría Rabo el ser mientras mantenía una pequeña sonrisa. Vaya, un dios de la calamidad que hace aquí queriendo morir, diría Goku mientras veía intensamente a el guerrero. ¿Qué pasa? Tanto odio me tienes, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. Me devuelven a la reina de este reino si no quieren enfrentarse a las consecuencias de dicha furia, diría Goku, el cual estaba serio mientras no apartaba la mirada del guerrero. Me das las 6 piedras y ella es libre, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras esquivo una veloz patada que iba a donde la una gran velocidad. Eso responde a tu pregunta, diría Goku, el cual le volvió a soltar un veloz puñetazo, pero esta vez fue esquivado fácilmente y cuando vino a ver ya había sido demasiado tarde, recibiendo un fuerte golpe en todo el estómago que lo hizo escupir sangre por la brutalidad de dicho golpe, mientras se volvía a poner de pie limpiándose la sangre que salió. No me digas que así de débil es el supuesto Saiyajin del infinito, vaya decepción de guerrero me acabo de llevar, diría Rabo mientras veía al guerrero. Jaja, no cantes victoria antes de tiempo, diría Goku, y se había movido a una alta velocidad con un fuerte golpe. Rabo solo dio una pequeña sonrisa mientras esquivó el fuerte golpe que iba a donde él y le dejó ir una fuerte patada a una gran velocidad. Goku la vio, pero cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, recibiendo el fuerte golpe que volvió a salir disparado de nueva cuenta mientras solo mantenía una pequeña sonrisa y se lanzó a una gran velocidad CPN un fuerte golpe. No te cansarás de hacer la misma estupidez una y otra vez, diría Rabo, el cual esquivó el fuerte golpe, pero el ver que solo fue una trampa era demasiado tarde. El golpe ya lo había recibido en toda la cara, que salió disparado hasta impactar fuertemente unas rocas que las destruyó por el fuerte impacto mientras se ponía de pie mientras veía a el guerrero. ¿Qué es lo que decías? Diría Goku en burla, pero cuando vino a ver fue demasiado de nueva cuenta que recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que te pasa, Saiyajin? ¿Crees que un dios de mi rango me bajaré para estar a tu nivel? Diría Rabo, el cual veía seriamente al guerrero que tenía debajo de él. Goku, ¿por qué te estás dejando golpear por él? Diría Korra mentalmente mientras veía al Saiyajin. Solo dejo que se sienta supuestamente superior y después dejarle un balde de agua frío, diría Goku con una pequeña sonrisa. Creo que no se decía así esa frase. Seguro que estás bien, diría Korra seria. Claro que sí, solo juego cuando sea el momento de usar mi verdadero poder, verás que él saldrá como una gallina huyendo, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un veloz golpe. Vaya, tal parece que aún no entiendes la diferencia de mi nivel y el tuyo, diría Rabo, el cual no fue capaz de ver los fuertes golpes que le dieron de lleno, sacándolo disparado hasta impactar fuertemente los escombros del palacio mientras se volvía a poner de pie viendo seriamente el guerrero. ¿Qué pasó con lo decías tanto de poderes y la jerarquía y terminas siendo otro perro de los reinos muerto a mis manos? Contigo comenzaré a limpiar el mundo de las escorias, diría Goku, el cual se ponía enfrente del guerrero mientras tenía una esfera de poder capaz de destruir multiverso. Jaja, solo por moverse a velocidades así no serás capaz de vencer a un dios y su gran poder, diría Rabo, el cual se había movido a gran velocidad. Jajaja, tú un dios, no me hagas reír. Yo he hablado con todo tipo de dioses, pero tú nunca has sido mencionado. Un dios de la caridad nace de los deseos inútiles de los mortales, y de un deseo inútil saliste y no te crees alguien cuando no lo eres, diría Goku. No me digas, ¿acaso tú sí eres un dios? Diría Rabo en burla, pero lo que escucho lo dejó helado.
Jajaj, si soy un dios, claro, con mi poder creo y destruyo vidas. Hoy más menciono yo que un dios de la calamidad como lo eres, y ya va siendo momento de que te enseñe tu lugar en el mundo, diría Goku, el cual se ponía serio y su ki oscuro creció al máximo en su forma base, mientras a una brutal velocidad ya se había movido con un fuerte golpe que capaz pudo haber destruido el tiempo, pero el Saiyajin se contuvo con su velocidad. Rabo solo se sorprendió por eso, pero no se quedó con los brazos cruzados y una gran velocidad se movió también. Te demostraré que un dios inútil como me haces llamar también tiene el poder de desterrar dioses supremo, diría Rabo, el cual se movía a una gran velocidad. Eso lo quiero ver, diría Goku, el cual lo esquivó fácilmente y le dejó ir una fuerte patada en toda la cara que solo atravesó el cuerpo del guerrero. Cuando se dio la vuelta recibió una fuerte patada en toda la espalda. Patada giratoria, diría Rabo, cuando en su segunda patada le aumentó la velocidad, pero se sorprendió. Ojo místico del tiempo, detención del pasado, cortes invertidos, diría Goku, cuando impactó el aire más de 1000 veces en tan solo segundos. Vuelve a la normalidad tiempo, diría Goku con una pequeña sonrisa, el cual había detenido el tiempo golpeado al guerrero en el pasado, causándole un gran daño, o eso creyó él. Rabo salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca. ¿Qué fue lo que pasó si él no se ha movido del frente de mí? Eso debería ser imposible que se haya movido a una velocidad tan descomunal, se diría Rabo en sus pensamientos, mientras se ponía de pie de nueva cuenta. Aún puedes estar de pie a pesar de haber recibido los golpes mío a esa velocidad y fuerza. Eso debería ser imposible, a menos de que él haya entrenado durante millones de años, rompiendo el ciclo sin fin de los dioses de la calamidad. Su muerte, diría Goku. Él se ponía serio, sabiendo que si él había entrenado sería una batalla más complicada de lo que tenía prevista él. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste de mirada? Hasta pareces más pálido, diría Rabo serio. Deja de estar pensando en estupideces, Goku, y céntrate en vencerlo, diría el Saiyajin mientras se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe. Vaya, soy yo. Perdió velocidad el temor. ¿Pero qué es lo que vio?, se preguntó Rabo, cuando esquivó el fuerte golpe y le dejó ir una fuerte patada en todas las costillas del guerrero. Goku salió disparado hasta impactar fuertemente una montaña que la destruyó. Corre a ayudarlo, él no será capaz de vencerlo, es uno de los generales del rey del reino superior a nosotros, diría Amaterasu sería. No puedo intervenir, no será rival para ellos. Tú no has visto el máximo poder de Goku. Él ahorita solo está confuso, como yo no entiendo el linaje del poder de ese guerrero. Si es un dios de la calamidad, él ya debería haber muerto, debido a que sí está escrito, pero él ha roto el ciclo, siendo un dios de la calamidad que ha vivo más tiempo posible, diría Croa sería. Pero eso qué importa, debemos acabar con él, diría Amaterasu sería. Sí, pero ¿estás lista para lo siguiente? Si él sabe cómo vivir, tanto los demás dioses de su categoría ya sabrán lo mismo. Los estamos metiendo a una secta de dioses peligrosos, diría Korra sería. No, como un rey no le tienes miedo a nada, debemos afrontar cualquier adversidad para ganar, no, diría Amaterasu sería. Claro, pero aún no han indicaciones de él solo está poniendo a una prueba el poder de él, pero esto cambiará de ambiente, es mejor que los alejamos con Yato, que aún sigue inconsciente, diría Korra mientras se movieron de lugar. Aquí creo que no seremos afectados, diría Amaterasu mientras veía todo. Vamos allá, Yinde, demuestra el gran poder que dicen los libros del infinito, que eres capaz de hacer que la tierra y los cielos se vuelven un caos cuando despiertas el poder mítico, el poder del infinito. Quiero ver de qué eres capaz, diría Rabo. Jaja, piensa que los libros dicen la verdad. El Saiyajin cuando usa su máximo poder, las 6 piedras del infinito, se hacen ver como la fuente de su poder. ¿Eso quieres ver tú y robar las piedras en ese instante? Lamento informarte de esto, pero eso es una mentira completa. El poder de las piedras nunca sale de mi cuerpo, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad. Eso ya lo veremos, si no tendré que sacar cada piedra a la fuerza, si es necesario, y eso lo verás, diría Rabo, mientras también se lanzó a una gran velocidad. Ambos impactaron sus golpes que crearon una fuerte explosión al impacto de sus puños, mientras se vieron como dos veloces rayos se empezaron a impactar fuertes golpes a unas grandes velocidades. Cada golpe de ellos hacía retumbar ese lugar mientras dejaban pura destrucción a su paso. Goku se movía a grandes velocidades mientras le iba dejando ir fuertes golpes a grandes velocidades. Rabo no se estaba quedando atrás y también lanzaba fuertes golpes a esa misma velocidad. Ambos a una gran velocidad se impactaron un fuerte golpe que los dos guerreros salieron impulsados hasta detenerse en unos escombros mientras se veía fijamente. Él tiene un gran poder, la fuerza de impacto de él aumenta acorde más, aumenté la batalla, pero no solo la de él, la mía también, a la vez que me adapto al estilo de combate de él y eso será mi ventaja sobre él y tendré que aumentar aún más mi poder, diría Goku serio.
Vaya guerrero del infinito, eres digno de ver mi poder y mis habilidades. Muy poco lo han logrado y tú eres de esos pocos, diría Rabo, el cual veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Lo sé, veo en cada meridiano tuyo el gran poder del caos que recorre sin parar, pero eso no te hace un guerrero invisible, y eso que dará vista ante mi grandeza. Después de volverse polvo cósmico iré a tu reino, recuperaré a la reina helada Afrodita, porque me imagino que actualmente la han de tener sometida en las llamas del Fénix, una llama suprema que logra repeler el poder helado de ella, pero eso no será suficiente para detenerle usar a los demás dominio, y eso espero si no quiero ir a recuperar un cadáver, diría Goku. Esto último se lo dijo en sus pensamientos, mientras se movió a una gran velocidad a donde el guerrero. Vaya, no mentían el señor cuando le puso las cadenas selladoras de ki, las cadenas bañadas con el poder de las del cielo e inframundo, volviéndolas unas cadenas temibles si eres atrapado en ellas, se diría Rabo, el cual se movió a una gran velocidad también con una veloz golpe. El impacto de sus puños fue brutal, que crearon una fuerte explosión que destruyó aún más ese sector donde estaban batalla, donde dos veloces rayos se volvieron a ver a donde cada golpe eran brutales que hacían retumbar ese lugar, montañas eran destruidos, los volcanes empezaron a hacer erupción, eso había dejado de ser un campo de enfrentamiento a parecer el mismo inframundo por la brutalidad de la batalla que se estaba llevando a cabo. Rabo salió disparado hasta impactar brutalmente ese lugar, que el mero impacto creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso, mientras a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el veloz golpe que iba a donde él. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la siguiente parte de esta arco.